Gracias por asistir a esta webinar y a este Facebook Live que vamos a desarrollar el día de hoy, coorganizado por la OIT, unos grandes partners con los que hacemos una gran cantidad de trabajo en América Latina y en otras regiones del mundo. Y también con el apoyo del Banco W, que hoy se suma como una de las empresas que está más comprometida con los temas de la igualdad y que tiene una experiencia bien interesante que compartir con nosotros. Así es que les damos una muy cordial bienvenida. Vamos a iniciar un poco, les voy a contar cómo va a ser nuestro viaje del día de hoy. Yo voy a dar una muy corta introducción para poder enmarcar el tema y poder enmarcar por qué el PNUD y por qué la OIT estamos haciendo esta serie de webinars. Luego vamos a tener un panel superestrella. Vamos a tener a Hugo Ñopa, que es economista en jefe para América Latina y el Caribe de la OIT, quien nos va a presentar los principales hallazgos del informe global de brecha salarial. Y vamos a tener un panel comentado también de super lujo con Carmen Benítez, especialista regional de la OIT en actividades con trabajadores, y Victoria Giulietti, coordinadora regional de la OIT para el programa Ganar Ganar, la equidad de género es un buen negocio. Es un programa que se desarrolla en alianza, fondeado por la Unión Europea, en alianza entre la OIT y ONU Mujeres. Y vamos luego a escuchar un poco el relato del Banco W a partir de las buenas prácticas que están desarrollando en el camino del cierre de las desigualdades de género, y muy particularmente un poco sobre lo que están haciendo en materia de cierre de la brecha salarial, y luego un poco cómo han abordado el cierre de la brecha salarial de género. Para ello nos va a acompañar Patricia Montealegre. Ella es gerente de recursos humanos del Banco W de Colombia, que es una empresa que hace parte del Programa Nacional de Certificación Equipadas. Y luego vamos a tener una muy breve sesión de preguntas y respuestas, así es que les invitamos a que a medida que les vayan surgiendo las preguntas, nos las pueden ir posteando, bien sea en el Facebook o a través de Skype for Business. Estamos transmitiendo la webinar por estos dos canales, así es que nos pueden escribir y allí vamos tomando las preguntas para hacer el cierre. Entonces, bueno, ¿por qué el PNUD está trabajando en estos temas? Hace más de una década el PNUD viene trabajando muy de cerca con gobiernos y con el sector privado para promover la igualdad de género en el mercado laboral. Sabemos que hay profundas brechas que son persistentes. Una de ellas, la brecha salarial de género. Hoy sabemos, por ejemplo, que por cada dólar que ganan los hombres, en promedio las mujeres están recibiendo 20 centavos de remuneración, lo que marca unas diferencias, aun cuando sea por el mismo trabajo realizado. Sabemos que cerca de la mitad de las mujeres están por fuera del mercado laboral y que gran parte de que eso sea así tiene que ver con las responsabilidades del cuidado de los dependientes, del cuidado del hogar, de la poca flexibilidad de tiempo que hoy tienen las mujeres, quienes terminan trabajando dobles o triples jornadas después de que finaliza la jornada laboral, y más o menos en promedio entre dos veces y media y hasta 3 veces realizan más trabajo no remunerado en comparación con los hombres. Así es que las diferencias son reales, son expresas, y se profundizan más cuando empezamos a meterle otros lentes, cuando vemos a las mujeres jóvenes, cuando vemos a las mujeres rurales, cuando vemos a las mujeres indígenas, quienes ven menos posibilidades de acceso a trabajo decente, menos posibilidades de acceso a activos. Digamos que en materia de acumulación de capital humano ha habido unos avances importantes, las mujeres están graduando más de educación secundaria y de educación terciaria, pero esto no necesariamente se está traduciendo en un mejor acceso a oportunidades de crecimiento en el mercado laboral, y eso también está teniendo unos impactos en la remuneración. Me refiero a las oportunidades de desarrollo profesional y de crecimiento. Hoy menos del 5% de los CEOs y de mujeres y hombres CEOs en el mundo son mujeres. Menos del 5% de las empresas más grandes del mundo, de las que están listadas en Fortune 500, de las que están listadas en el Standard & Poor's 500. Entonces, hay una realidad que es latente, las brechas son persistentes y no se puede negar que el sector privado tiene un rol súper clave que jugar en el cierre, en la eliminación de esas brechas y en la generación de oportunidades reales para que tanto hombres como mujeres puedan disfrutar
disfrutar del crecimiento, de las oportunidades, de un trabajo decente, de la posibilidad de poder soñar con una pensión. Así de sencillo. Digamos que en el pasado el sector privado miraba un poquito estos asuntos, pero una vez fue adoptada la Agenda Global de Desarrollo, la Agenda 2030, en septiembre del 2015, digamos que eso marcó casi como esa hoja de ruta global hacia donde todos tenemos que apuntarle: gobierno, sindicatos, sociedad civil, academia, medios de comunicación y por supuesto el sector privado. Cerca de 17 de los 19 ODS están atravesados por los asuntos de género. Muchas veces se cree que solamente el ODS 5, ¿verdad?, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, el que tiene que ver con los asuntos de género, pero en realidad, como lo digo, 17 de 18, de los 15 de 18 están atravesados por los asuntos de género, y muchas de las metas también tienen que ver con los asuntos de género, por lo que es una necesidad involucrar de manera mucho más persistente, de manera mucho más decidida al sector privado. ¿Y por qué debe interesarle? No solamente porque es un asunto de derechos, por supuesto, es un imperativo moral, y no debería haber ninguna razón por la que hombres y mujeres fueran discriminados en el trabajo o en el mundo empresarial por razones de sexo, de raza, de etnicidad o de localización. Punto, pelota. Es un asunto de derechos. Pero más allá de eso, más allá de que esto sea un asunto de derechos, también hace buen sentido económico. Se ha demostrado, y hay bastante data y estudios empíricos de distintas firmas que ustedes ya conocen algunos, del Boston Consulting Group, de McKinsey, de Catalyst, que nos dicen que tener juntas directivas mucho más diversas, con eso vamos a tener mejor métrica financiera, mejor retorno en el patrimonio, mejor retorno en inversión, mejor retorno sobre las ventas, inclusive mejor precio de la acción. También está demostrado que las empresas que son más diversas, esto es que incorporan una plantilla personal mucho más diversa, con distintos backgrounds, que vienen de distintas industrias, que tienen hombres y mujeres y que tenemos personas con distintas orientaciones, con distintas capacidades, son más innovadoras, porque definitivamente esto abre las puertas a la creatividad e innovación, y eso va a redundar en mayor productividad. También está demostrado que tener un ambiente de trabajo mucho más igualitario pues va a generar un ambiente de trabajo, en consecuencia, mucho más saludable, y esto también se va a traducir en mayores niveles de fidelización del personal, mayor satisfacción laboral, menor accidentalidad, menores pérdidas, en muchos casos reducción de costos, que también termina impactando el bolsillo de las empresas. Y otro de los aspectos es que no podemos soñar con desarrollo sostenible al 2030 cuando tenemos a las mujeres excluidas del mercado de trabajo, cuando tenemos excluidas a las mujeres de oportunidades de desarrollo económico y de crecimiento. Es imposible soñarlo, más cuando les digo que la mayoría de los ODS están atravesados por los asuntos de género. Cuando hablamos de producción y de consumo responsable, estamos hablando de asuntos de género. Cuando estamos hablando de cambio climático, hablamos de los asuntos de género. Cuando estamos hablando de los temas de industrialización, hablamos de los asuntos de género, no solamente cuando hablamos de las mujeres. Entonces, por eso es un imperativo y uno de los principios básicos de la agenda de no dejar a nadie atrás. Si dejamos una parte de la población atrás, no podemos soñar con un futuro en el que no haya hambre, en el que no haya pobreza, en el que haya universalidad de la educación, en el que haya oportunidades de trabajo decente y de crecimiento sostenible para que todos puedan disfrutar de esas oportunidades económicas. Entonces, no solo es un imperativo moral, es un imperativo, es una lógica. Finalmente, para que las empresas puedan prosperar, pues tienen que tener un entorno próspero igualmente. Y tener un entorno próspero requiere que se desarrollen ciertas acciones en las que la responsabilidad social empresarial por sí sola ya no es suficiente. Hay que avanzar en el concepto más de una sostenibilidad corporativa que sea inteligente al género. Así es más o menos como yo lo defino. Y entonces, ¿qué se puede hacer? Se pueden hacer varias cosas. Uno, transversalizar todos los asuntos de género en la gestión organizacional. Bien, entonces, ¿eso qué es? Remover las discriminaciones de los procesos, de las políticas, de la forma como opera la organización, incluso de la cultura, de la forma como se relacionan hombres y mujeres en el trabajo, de la forma como se están dando oportunidades para crecer, para desarrollarse, para reclutar.
de la forma como se comunica, de cómo se construyen las estrategias de marketing. Otra de las cosas que pueden hacerse es usar lentes de género, ponerse los lentes de género en el desarrollo de sus cadenas de valor. Al hacer eso, entonces lo que podemos hacer es, si nos vamos hacia atrás, si encadenamos hacia atrás, entonces podemos involucrar más mujeres o negocios liderados por mujeres o negocios que son propiedad de mujeres en nuestra cadena de valor. Y si nos vamos un poco más hacia adelante, podemos usar esa perspectiva de género, entender qué necesidades tienen y qué intereses tienen hombres y mujeres para diseñar nuestros productos y servicios. Y luego podemos usar la misma mirada hacia adelante en los canales de comercialización. Cómo damos realmente oportunidades dignas y de trabajo decente para que más mujeres, por ejemplo, puedan involucrarse en los canales comerciales de la organización. Esas son dos cosas. Otra cosa que se puede hacer es invertir en el capital humano del futuro, el que se requiere hoy, pero el que se necesita también mañana, para que tengamos mujeres que puedan tener posibilidades de inserción en las áreas que van a ser, digamos, tendencia, que tienen mejor perspectiva de crecimiento, que van a ser los motores de las economías nacionales y de la economía global. Allí necesitamos tener más mujeres con capacidad de decisión, con capacidad de aportar todo su talento, porque estamos dejando la mitad de los cerebros atrás. Y lo otro es invertir en una gama de oportunidades que ayuden a avanzar los ODS con perspectiva de género, bien sean proyectos de inversión, ¿por qué no en proyectos de infraestructura? ¿Por qué no revisar otras oportunidades como la creación de empresas sociales que persigan el triple impacto financiero, social y ambiental y que al mismo tiempo persigan la igualdad de género? De tal suerte que el sector privado tiene un rol fundamental que jugar, eso lo hemos entendido, creo que tanto la OIT como el PNUD han entendido esto bastante bien. Para hacer esto no se puede hacer solo, no lo puede hacer el gobierno solo, el sector privado juega un rol fundamental. Y al jugar un rol fundamental, pues uno de los aspectos cruciales es atacar esas diferencias o eliminar las diferencias salariales de género, las diferencias en la remuneración. Es un tema complejo, es un tema que toma tiempo, que seguramente no se puede hacer de la noche a la mañana, porque tiene un impacto clarísimo en los bolsillos de la empresa, pero que es un asunto, como digo, es un básico, es un imperativo moral y es un asunto que al dar mejores oportunidades en el trabajo, pues va a tener una cantidad de beneficios para las empresas. Así las cosas, entonces, con este marco de acción y de trabajo, solamente me resta decir que en alianza con los gobiernos de la región, en América Latina y de otras regiones, en África y en Europa Oriental, el PNUD ha venido creando los programas y consolidando y apoyando la creación de programas nacionales de certificación que constituyen esquemas donde el gobierno establece un conjunto de estándares, bien sea incorporando estándares internacionales o estándares nacionales y legislación laboral local, en la que se invita a las empresas a pasar del compromiso a la acción y a transformar sus sistemas de gestión para la igualdad. Ese trabajo nos ha dado una experiencia muy interesante, una base de más de 600 empresas certificadas y ya por lo menos más de 14 programas creados en la región, 11 de ellos permanecen activos, 2 en África y 1 en Europa Oriental, y seguiremos, digamos, en este esfuerzo. El PNUD este año se ha embarcado en un nuevo reto, en un nuevo desafío, está a punto ya de iniciar el pilotaje de un programa de reconocimiento basado también en un sello de igualdad de género, basado completamente en estándares internacionales para compañías multinacionales. Así es que entendemos que, claro, es un imperativo y las empresas tienen que hacerlo, pero también entendemos que no es un camino fácil de recorrer y que cualquier herramienta, cualquier forma de encontrar una hoja de ruta que ayude a las empresas en avanzar en este camino, pues tiene todo el sentido y por eso es que seguimos trabajando muy de cerca con los distintos sectores para avanzar los asuntos de igualdad en el mundo empresarial. Así las cosas, entonces le doy la más cordial bienvenida a Hugo Ñopo. Hugo Ñopo se ha desempeñado como investigador principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo, desde donde ha realizado estudios para el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, UNESCO, PNUD y el Consorcio de Investigación Económica y Social. Fue nombrado economista jefe de la OIT para América Latina y el Caribe en el 2018. Como lo mencionaba, Hugo nos va hoy a compartir los principales hallazgos, recomendaciones del informe global sobre brechas salariales, así es que sin más delay,
le doy el piso, la palabra a Hugo. Hugo, adelante. Hugo, ¿nos escuchas? Hola. Colegas. Hola. ¿Lo oíste? Hola. ¿Nos escuchan? Hola. No les escuchamos. No nos escuchan. Ahora sí, ¿ah? Hola. Hola. ¿Nos escuchan? Les escuchamos, pero no estamos viendo su video. Ahora se resuelve eso. Si pudieran activar el video, sería maravilloso. El sonido está bien. Ahora sí se ve la presentación. Muy bien. ¿Pueden ver la presentación? Sí, se ve la presentación. Ah, bueno. Ya, vamos a comenzar entonces. Tenemos la presentación, tenemos el audio. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias por estas palabras introductorias que ponen efectivamente pues, la discusión en el escenario, ¿no? Latinoamérica es una región que ya cerró su brecha de escolaridad hace buen tiempo. Si hoy vamos a un campus universitario, vamos a encontrar que hay tantos hombres como mujeres en los campuses. De hecho, hay un poquitito más de mujeres. Hay 53% de mujeres en los campuses universitarios de América Latina, de Santiago, Lima, Quito, Buenos Aires, Bogotá. En todas nuestras ciudades vamos a encontrar que hay un poquitito más de mujeres que hombres estudiando. Y esto sucedió hace un par de décadas ya. Entonces, si es que hemos cerrado ya la brecha de escolaridad, ¿por qué nos está costando tanto todavía cerrar la brecha de salarios? Esa es una pregunta central, fundamental, ¿no? Todavía tenemos ese problema. Las agencias de cooperación multilaterales, estamos entendiendo el fenómeno, sensibilizando sobre la importancia de aquello, y entonces es por eso que dentro de nuestro informe global sobre los salarios, este año hemos dedicado el tema especial a la brecha de género. Nos hemos preguntado qué está detrás de la brecha de género, y es por eso que tenemos este reporte al que voy a ir en este instante. Resulta que la brecha salarial se suele medir de distintas formas, porque hay que preguntarse por el periodo de referencia. No es lo mismo medir los salarios por cada hora que se trabajó o por cada mes que se pudo trabajar y por los ingresos que se tuvo al respecto. También existen diversos indicadores resúmenes de esa distribución salarial. Podemos hablar del promedio, de la mediana. En realidad hay muchas... Hay varios detalles técnicos que pueden estar de esta brecha salarial, pero lo central y fundamental es que existe una brecha que todavía es muy marcada. Miren, aquí tenemos alguna selección de países en donde podemos ver de qué tamaño es la brecha salarial. En promedio, para América Latina, los hombres ganamos algo así como 20% más que las mujeres por cada hora trabajada. Hay alguna heterogeneidad, hay países donde esta brecha es mucho más marcada que en otros. Uruguay, por ejemplo, que está mostrado ahí, tiene una brecha muy pequeña, cercana al 3%.
Algunos otros países latinoamericanos tienen brechas más grandes, pero esta es una brecha, como dice el reporte, una brecha cruda. Lo que hay que hacer es analizar qué está detrás de esta brecha, porque los indicadores resumen de las distribuciones a veces esconden detrás de ellos muchas diferencias, muchas heterogeneidades. Y aquí, por ejemplo, tenemos la comparación de 4 países, donde está Perú, un país latinoamericano. Y entonces lo que tenemos en el eje X son diferentes percentiles de la distribución de ingresos. Aquello que está etiquetado como Q1, por ejemplo, puede ser identificado como el 10% de ingresos más bajos dentro del país, el 10% más pobre. Y así, conforme nos movemos hacia la derecha, vamos a tener los diferentes percentiles de la distribución de ingresos cada vez más altos, ¿no? Entonces se puede ver que en Perú la brecha salarial está directamente vinculada a un tema de pobreza. Las brechas son más altas entre los trabajadores de menores ingresos. Estas brechas van cayendo conforme las personas consiguen tener mayores ingresos. Entonces podemos concluir varias cosas. Y en realidad, resulta que estas brechas todavía han sido sujetas a unos escrutinios y a unos análisis con unas sofisticaciones técnicas muy interesantes, muy de avanzada, muy de frontera del conocimiento que han hecho nuestros colegas de OIT en Ginebra, que tratan de preguntarse, ¿hasta qué punto las diferencias salariales entre hombres y mujeres son resultado de diferencias en factores objetivos, factores de productividad que tienen hombres y mujeres? Por ejemplo, la educación, por ejemplo, la dedicación al trabajo, la dedicación en horas al trabajo, por ejemplo, las ocupaciones, los sectores productivos. Y entonces, con algunas técnicas econométricas, que insisto, están en el reporte y a cuyos detalles no voy a entrar, con algunas de esas técnicas econométricas se responde a la pregunta, ¿cuánto se puede explicar de la brecha salarial y cuánto queda no explicado? Resulta que la gran mayoría de las brechas salariales resultan no explicadas. Resulta que las variables típicas y tradicionales de capital humano, educación, escolaridad en este caso, experiencia, no explican las diferencias salariales entre hombres y mujeres. Existe todavía en gran medida segregación ocupacional, por ejemplo. Los ingenieros de nuestros países son hombres, mientras que las profesoras de nuestros países pues son mujeres. Resulta que en la ingeniería se tiene estimado que 80% de los ingenieros son hombres, mientras que en la pedagogía, en nuestros sistemas educativos, se tiene estimado que 75% de los profesores son mujeres. Estas segregaciones todavía explican en gran medida las brechas salariales. Ahora, volvamos al ejemplo con el que partía, con el que vinculaba también esta presentación a los comentarios de Diana, para decir, miren, en los campuses universitarios tenemos tantos hombres como mujeres, pero un elemento que todavía está pendiente de resolver es preguntarnos, ¿a qué facultades van los hombres versus a qué facultades van las mujeres? Porque resulta que a la facultad de ingeniería todavía vemos que mayoritariamente van los hombres, mientras que a la facultad de pedagogía vemos que mayoritariamente van las mujeres. Entonces, estas segregaciones ocupacionales que se ven en los mercados de trabajo todavía corresponden a ciertas segregaciones que se dan en los campuses universitarios. O sea, si bien es cierto, la brecha de género en escolaridad ha sido cerrada y hace buen tiempo, todavía existe trabajo pendiente en la segregación que existe por género en las carreras que escogen hombres y mujeres. Pero les decía, gran parte de la brecha todavía queda sin explicarse. Todavía la econometría, esta que les contaba de avanzada, no consigue determinar todos los detalles de por qué es que hombres y mujeres recibimos salarios tan diferentes, tan marcadamente diferentes. Detrás de esa parte que la econometría dice es no explicada, están todavía muchos fenómenos culturales que parece que son los que están detrás de la explicación de las brechas. Prejuicios, estereotipos,
normas culturales, expectativas sociales respecto de lo que se espera de una mujer en el mundo del trabajo versus lo que se espera de un hombre en el mundo del trabajo, y también algunos elementos que suceden ya no en el mundo del trabajo, sino también dentro de nuestros hogares. Resulta que en América Latina y el Caribe existe una distribución bastante inequitativa de las tareas al interior de los hogares. Los hogares latinoamericanos más o menos utilizan 30 horas de trabajo doméstico para funcionar, para hacer las cuentas de la casa, para pagar los recibos de luz, agua, teléfono, internet, etcétera, para llevar a los niños al colegio, para acompañarlos en sus tareas, para que la casa esté limpia, para que la comida esté preparada y caliente, para que todas esas actividades se puedan desarrollar. Resulta que de esas 30 horas en promedio que los hogares utilizan, 24 de esas horas son hechas por manos femeninas. Solo 6 son hechas por manos masculinas. Entonces hay una asignación bastante inequitativa del uso del tiempo al interior de los hogares, que después obviamente implica ciertas restricciones a la oferta de trabajo que pueden tener hombres y mujeres en los mercados de trabajo. Es por eso que en nuestros países latinoamericanos el trabajo a tiempo parcial entre los hombres tiene una incidencia de más o menos 1 de cada 10 solamente. 1 de cada 10 hombres que trabaja a tiempo parcial. Mientras que esto entre las mujeres es mucho más alto. 1 de cada 4 mujeres que trabaja lo hace a tiempo parcial. Estas estadísticas previas que les acabo de dar del reparto de las tareas al interior de los hogares, probablemente sea una explicación de por qué es que las mujeres trabajan tanto más a tiempo parcial. Probablemente no sean elecciones libres, tiene que ver con ciertas restricciones que suceden al interior de los hogares. Y al interior de los hogares existen también muchas tareas que están repartidas de una manera bastante inequitativa. Una de repente central y fundamental tiene que ver con nuestra función social más importante. ¿Cuál es la función social más importante que puede tener una sociedad, una comunidad? La procreación. Y resulta que el costo de esta función social, de la procreación, está repartido de una manera bastante inequitativa entre hombres y mujeres. Este es un estudio que salió el año pasado en Dinamarca y viene dando muchísimo a hablar. Las líneas azules que ven en el panel izquierdo de esta diapositiva son los salarios de hombres con y sin hijos. Pueden notar que casi no hay diferencias. No se distingue una línea de la otra, la línea fija de la línea punteada, porque no hay diferencias casi entre tener o no tener hijos frente a la evolución salarial de las personas. Sin embargo, miremos el panel de la derecha con las líneas rosadas y veamos la diferencia entre las líneas punteadas, la línea punteada y la línea continua. Resulta que un trimestre antes del nacimiento del primer hijo, los salarios de las mujeres caen hasta 10%. Y vean cómo es que después no se recuperan. La evolución es tal que la recuperación no existe. Hay una penalidad vinculada directamente al caso de la maternidad que no existe en la paternidad. Esto es reflejo de, como decía, estas asignaciones inequitativas, estos repartos inequitativos de tareas al interior de los hogares. Pero vayamos al mundo del trabajo. Vayamos al mundo del trabajo y veamos que ahí también existen estos estereotipos, estas normas culturales que nos hablan de diferencias importantes entre hombres y mujeres. Y uno de los elementos que está de repente en el corazón de esas diferencias es la tolerancia al error o el costo de los errores. Miren, este es un estudio de Heather Sarsons, una profesora de Chicago, que está a punto de comenzar en Chicago, se graduó en Harvard el año pasado, que hace este estudio con cirujanos en Estados Unidos. Entonces resulta que la medida de reputación más clara y simple de un cirujano es en qué medida sus colegas le refieren pacientes. Lo que estamos mirando en este plot es precisamente la tasa de referencia de pacientes que recibe un cirujano en comparación a sus colegas, ¿no? Los que recibe de sus colegas. Y ahora a este se le añade lo que los economistas decimos, una fuente de variación exógena. Se le añade un evento lamentable, un evento triste, pero que está ahí. Miren, en el momento cero, en este gráfico, lo que sucedió es que a estos cirujanos se les murió un paciente en el quirófano.
Una circunstancia triste, pero sucede, pues. Y entonces cuando a una doctora se le muere un paciente en el quirófano, ¿qué pasa con las referencias que recibe de sus colegas? Obviamente cae en lo inmediato. En el quarter 1 pueden notar que cayó inmediatamente. Y después se recupera un poco, pero la penalidad está ahí. La reputación de la cirujana cayó. Lo interesante de notar no es esa parte, sino la que sigue. ¿Qué pasa con la reputación de los cirujanos hombres? Nuevamente déjenme recalcar. Esto sucede con las cirujanas mujeres. Para un cirujano hombre, la trayectoria es esta. Miren, retrocedo y avanzo para que se note. Con los hombres parece que se aplica el lema de que, bueno, un error comete cualquiera. Un error puede ser cometido por cualquiera. La penalización que se da al error de los cirujanos hombres es nula, no existe. Y esto es algo que sucede bastante en nuestros inconscientes. Es lo que los psicólogos cada vez más vienen desarrollando. Son parte de nuestros sesgos inconscientes. ¿Hasta qué punto le asignamos culpabilidad a un error de una colega versus hasta qué punto le asignamos culpabilidad a un error de un colega? Y esto sucede, aquí también es interesante apuntar a lo siguiente, esto sucede entre personas altamente calificadas. Quienes hacen estas referencias son médicos, médicos que pasaron por 15 años de escolaridad, primaria, secundaria, más universidad, más después unos grados de especialización en medicina. Son personas altamente educadas que están teniendo de manera bastante inconsciente, quiero yo creer, estos sesgos cognitivos, estas diferentes tolerancias a los errores masculinos y femeninos. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Existe mucho rol para la política, para establecer políticas, para establecer leyes, instrumentos, para también trabajar en esta educación en la diversidad. Pero también una parte importante de la tarea es cultural. Y si una parte importante de la tarea es cultural, está en nosotros. Está en nosotros tomar conciencia de sesgos cognitivos como el del ejemplo que les acabo de mostrar. Que ejemplos existen muchísimos. En esta presentación tan corta me he enfocado en este ejemplo particular que es muy llamativo, pero después podríamos discutir varios otros. Hay una tarea bien importante. Hay un cambio cultural que tenemos que hacer y entonces tenemos que organizarnos institucionalmente para empujar ese cambio cultural. En tal sentido, el esfuerzo EPIC, la Coalición Internacional para la Igualdad Salarial, es un esfuerzo muy interesante que apuntala hacia eso. Juntar los esfuerzos de las Naciones Unidas, de la OCDE, de la OIT y de múltiples agencias para trabajar juntos en coalición para conseguir ese cambio cultural que tanta falta nos hace. Desde OIT estamos muy prestos a colaborar dentro de estos esfuerzos. Hemos desarrollado ya una batería bastante importante de recursos para la equidad. Los reportes están aquí en esta diapositiva. Yo puedo después compartir esta presentación con todos los participantes. Cada una de esas figuras es un link a un reporte que les permitirá conocer aún más del trabajo que nosotros hacemos. Yo quiero cortar aquí para tener bastante espacio para la discusión y para las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Rolando, ¿me ayudas a cortar? Muy bien. Muy bien. Fantástico, Hugo. Perdón que tengo un eco. Ya. Fantástico, Hugo. Muchas gracias por... ¿Está hablando todavía? Adelante, Diani. Bueno, muy bien, entonces muchas gracias por esa fantástica presentación, por la claridad y por la latente, no sé, es que a veces es como descorazonador seguir pensando en el tema de las brechas de género y particularmente la brecha salarial, porque finalmente siguen siendo muy persistentes y poco se mueven. Entonces, muchas gracias por tanta claridad. Ahora, a continuación, quiero invitar a
a Carmen Benítez, especialista regional de la OIT en actividades con trabajadores. Carmen es doctora en Derecho Internacional de la Universidad de Turín en Italia, dirigido desde el Centro Internacional de Formación de la OIT en Turín, actividades para los trabajadores de América Latina y África lusófona. Ha sido responsable de la promoción de igualdad de género por más de 15 años, así es que es toda una especialista en la materia. Y desde el 2008 se desempeña en la Oficina Regional de la OIT como especialista en la Oficina de Actividades para los Trabajadores. Y también le doy la bienvenida a Victoria Giulietti. Ella es coordinadora regional de la OIT para el programa Ganar, Ganar, la equidad de género es un buen negocio. María Victoria es abogada de la Pontificia Universidad Católica Argentina, tiene un máster en Management Ambiental de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Buenos Aires y es coordinadora regional del programa Ganar, Ganar de la OIT para América Latina y el Caribe desde junio del 2018. También previamente fue integrante del Consejo de Administración de la OIT y se desempeña en diversos cargos en la Unión Industrial Argentina. Sobre el programa Ganar, Ganar, ya lo había mencionado, es un programa financiado por la Unión Europea que se realiza conjuntamente entre la OIT y ONU Mujeres y se implementa actualmente en 6 países de América Latina y el Caribe, incluidos Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Jamaica y Uruguay, y busca fundamentalmente empoderar económicamente a las mujeres empresarias y mejorar las posibilidades de las mujeres en la gestión empresarial. Sin más preámbulos, igualmente también les doy la palabra. Carmen y María Victoria, adelante. Muchísimas gracias, Diana. La verdad que es un gusto siempre trabajar con ustedes y particularmente contigo. Nos hemos encontrado y hemos trabajado juntas en varias oportunidades y esta es una más. A mí me gustaría complementar en principio la presentación de Hugo, que fue fantástica, con dando, digamos, un enfoque particular a lo que es el valor añadido de la OIT. Y el valor añadido y agregado de la OIT está precisamente en su carácter tripartito, en su sistema normativo y cuando hablamos de la igualdad salarial, en el convenio 100, cuyos principios aparecen en la Constitución de la OIT desde 1919. Es decir, nuestra organización está celebrando el centenario y con ese motivo el trabajo por la igualdad es reforzado a través de las iniciativas del centenario. Entonces, estamos hablando de los convenios 100 y 111 que contienen derechos fundamentales en el lugar de trabajo y que además aparecen en la Declaración de la OIT de 1998 y por estas razones es que todos los países miembros de la OIT al adherir a su constitución están obligados a cumplir con este principio. Más allá de la ratificación o la no ratificación, los países miembros, al tratarse de derechos fundamentales incluidos en la Constitución de la OIT, están obligados a adherir y a cumplir con sus principios. Estas obligaciones tienen un seguimiento, es decir, no solamente se trata de un mecanismo jurídico, de adoptar un instrumento normativo, sino también del seguimiento. Ese seguimiento se da a través de los mecanismos de control que realiza el Comité de Expertos en aplicación de recomendaciones y de convenios y a través de la cooperación técnica. Por lo tanto, el tema no es nuevo, el tema está en las raíces de nuestra Constitución. El convenio 100 nos habla precisamente de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Y precisamente uno de los problemas más grandes que tenemos en la promoción de la igualdad salarial es la capacidad para identificar de manera objetiva el valor que realizan hombres y mujeres en el lugar de trabajo. Por supuesto que todo esto no es un tema aislado, hay muchas variables que están interconectadas. El último informe que presentó el director de la OIT en la Conferencia Internacional de Trabajo nos habla de un triple desafío que tenemos que resolver con relación a la discriminación de las mujeres. Por un lado, el tiempo, y esto está vinculado, por supuesto, a los cuidados y al trabajo del hogar no remunerado. Por un lado, el ingreso, vinculado al valor del trabajo, y todo ello a la libertad de acción, porque obviamente que es necesario equilibrar
la dedicación del tiempo a través de las políticas del cuidado para que las mujeres puedan tener tiempo para su vida, su trabajo y también su libertad en el uso de ese tiempo. Otro principio fundamental que no puedo dejar de mencionar es lo que tiene que ver con el diálogo social y la negociación colectiva. Y precisamente la metodología que estamos aplicando en algunos países en la región para identificar el valor del trabajo sin sesgos de género tiene que ver con un proceso de diálogo social y negociación colectiva. ¿Por qué? Porque hay otros derechos fundamentales que están contenidos en los convenios 87 y 98 que son habilitantes, considerados como derechos habilitantes para el trabajo decente y por lo tanto son la base para la promoción de la igualdad en el lugar de trabajo. Sin un diálogo social, sin negociación colectiva efectiva, realmente es muy difícil promover la igualdad en el lugar de trabajo. Obviamente este convenio 100 del que estamos hablando se refiere a las tasas de remuneración fijadas sin discriminación e indica que, también el convenio 100 indica que los países deben colaborar con las organizaciones de empleadores y trabajadores en determinar la forma más conveniente. Por ello que nosotros apuntamos al diálogo social y a la negociación colectiva en la metodología. Bueno, se habló ya de la brecha salarial. Nosotros cuando hablamos de la brecha salarial por el valor que tiene el trabajo, obviamente nos referimos a trabajos no solamente iguales, sino también a trabajos diferentes que tengan el mismo valor de acuerdo a los puntajes que los mismos actores en el mundo del trabajo realizan. Esta metodología que estamos aplicando proviene de una guía que fue elaborada por la OIT en el 2008 y bueno, obviamente que ya Hugo habló muy bien que hay otros elementos culturales que explican la discriminación. No solamente es la valoración objetiva, sino muchas veces que esa valoración está determinada por estereotipos o porque muchas veces se invisibilizan las cualidades, las tareas, las aptitudes y los esfuerzos tradicionalmente considerados femeninos. Entonces, en esta metodología que aplicamos de manera bipartita, se consideran factores y subfactores, a cada uno se le asigna un puntaje. Todo esto es un trabajo que se realiza entre los actores sociales, se trata de decisiones unilaterales que toman las empresas o las instituciones públicas, sino que es un trabajo que realizan y que pone como protagonistas a los actores sociales. Partimos, por ejemplo, en el caso de Colombia, estamos trabajando con mi colega de ACTEM, Andrés Llurén, estamos trabajando en una empresa multinacional que se ha comprometido con este ejercicio, una empresa que se llama Colombina, y generalmente cuando nosotros iniciamos este trabajo, partimos de las observaciones del comité de expertos, y en este caso, el comité de expertos, cuando se analizan las memorias que envió tanto la ANDI como la CTC y la CGT de Colombia a los órganos de control de la OIT, pues dicen que hay que modificar el artículo 7 de la ley 1496 porque se considera simplemente los trabajos iguales. Entonces, no se hace la comparación entre los trabajos de igual valor, sino entre los trabajos iguales, y el comité de expertos le dice al gobierno que deberían modificar la legislación para que aplique un criterio mucho menos restrictivo con relación al convenio 100. Entonces, se parte de esta observación que hizo la CEA, el Comité de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, el compromiso de las partes. Yo creo que en el caso de Colombina, tanto los directores de las empresas, los gerentes de las empresas, como los trabajadores tienen un muy buen diálogo social, y tanto es así que cuando se fundó esta empresa, el ingeniero Caicedo dijo, colocó como uno de los lemas en la empresa, dice: las industrias de hoy en día solo pueden concebirse sobre la base de un recíproco y amistoso entendimiento entre las partes vinculadas a ellas. Yo creo que este es el principio que a nosotros nos ha alentado
y que nos está haciendo trabajar de manera conjunta. Los actores, les decía, son tanto directores como personalidades de recursos humanos, dirigentes de recursos humanos y representantes sindicales de todas las plantas de la multinacional que está trabajando en 7 países. Una vez que se instala este comité bipartito, se hace una formación, obviamente, se cuenta también con un equipo técnico de apoyo de la OIT, y lo más importante después es la realización de un cuestionario para realizar las entrevistas que las realizan ellos mismos. También se tiene que consensuar, es muy importante consensuar una escala de valores, bueno, y los informes, y finalmente para llegar al plan de acción. Con esta empresa, dado que es muy grande, estamos a mitad del camino, pero también estamos trabajando paralelamente en otros países, como en Panamá, en Barbados, bueno, en Chile acabamos hace poco un proceso. Y lo interesante de esta experiencia, que por primera vez realizamos en una multinacional, es que este cuestionario se ha adaptado a nuevos factores que no aparecían en nuestras experiencias pasadas. Por ejemplo, se han colocado muchos factores que tienen que ver con los procesos productivos, con la responsabilidad por estos procesos, con el medio ambiente, la responsabilidad en la planificación y cómo afecta esta planificación a los trabajadores y trabajadoras de la empresa. En fin, yo creo que las tecnologías también, el uso de las tecnologías que hoy en día es tan importante, más allá de los factores tradicionales que hemos considerado. Por lo tanto, creemos que los resultados que va a arrojar esta experiencia van a ser muy importantes, porque la idea es precisamente adaptar esa vieja guía que es siempre precursora e importante para la valoración de los trabajos, con nuevos elementos que hacen hoy en día a los procesos de producción en las empresas. Hay también, bueno, este es un ejemplo de que una vez que se recoge toda la información a través de los cuestionarios que los realizan los mismos actores dentro de la empresa, se hace una ponderación, se hace la suma de los puntos asignados, se hace una ponderación de los diferentes factores y de los subfactores, y finalmente se identifica, de acuerdo con las remuneraciones, se identifican las brechas salariales, y todo ello con la idea de continuar con un proceso de negociación colectiva para instalar en las empresas la igualdad salarial. Es muy importante algunos cuidados, cómo se realizan las entrevistas, cómo se realiza esa evaluación de los cargos por parte del comité bipartito, cómo se sistematiza la información y, bueno, el cálculo de las brechas monetarias. Todo esto, digamos que nos está dando muchísimos resultados porque hemos comprendido, ¿no? Y ellos mismos comprenden, los mismos actores, que en la evaluación de los puestos de trabajo aparecen muchos sesgos que luego cuando se instalan los factores objetivos para calificar estos trabajos, pues se entiende muy bien el origen, los estereotipos que dan lugar a esas brechas. Así que bueno, obviamente muchos desafíos y la oportunidad del centenario de la OIT, de la EPIC, continuaremos a trabajar en este sentido. Me pasé. Oh. ¿Qué palabras entonces? Pero no se ve ella. Yo no me veo porque no tengo presentación. Ah, gracias. María Victoria, muchas gracias, Carmen, también por compartir esta valiosísima experiencia. María Victoria, entonces te dejo. Just in time. Así no se escucha. No se escucha.
escuchan y nos ven por stream. O sea, por stream nos están viendo, pero... María Victoria, ¿me escuchas? No tenemos cámara, es un minutito que a ver si logramos... ¿Le ponemos esto? ¿Quieres esto? Sí. Pues yo no tengo presentación. No importa que no haya presentación. El dibujito de la cámara. Sí, sí, a veces pasa que está muy bien. No importa. Puedo colgar y volver a entrar. Y si apagamos, ahí está tachada la cámara. ¿Y si abres el video? Ahí, ¿no lo acepta? Vamos a colgar un Ábrelo. avisa que vamos a colgar un minutito y volvemos a enganchar. Disculpa, Diana, va a colgar un minutito y vuelve a enganchar con la red para poder tener imagen. Perfecto. A todas las personas presentes les pedimos unos minutitos de paciencia mientras la OIT vuelve a conectarse. Vamos a esperar la imagen de la OIT, entonces les agradecemos mucho su espera. Hola, ¿qué tal? Diana, ¿nos escuchan? Sí, les estamos escuchando. Perfecto, la tecnología funcionó, está de nuestro lado. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Diana, personalmente, muchas gracias también por haber organizado junto con André Juren toda esta actividad para que estemos los tres presentes y todos los que nos van a acompañar participando de este momento. Como bien se mencionaron varios ítems a lo largo de toda la presentación. Tú has destacado en un inicio justamente cuál es lo que nosotros llamamos el caso de negocios, o sea, el mayor beneficio que tienen las empresas y el aumento en la rentabilidad y también en las ganancias y en las ventas debido a la mayor incorporación de mujeres en sus plantas y en sus estructuras. Carmen ha mencionado también el tema normativo y Hugo se ha explayado respecto de las brechas salariales. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es, de cada uno de esos temas, tomar algunas cosas que me gustaría destacar y profundizar. Como vimos en un momento, como bien explicó Carmen y mencionaste vos, Diana, el tema de la igualdad de género y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor no solamente es un imperativo moral, sino que también es un imperativo legal. Desde el punto de vista de la OIT, como bien lo mencionaba Carmen, nosotros ya desde nuestra Constitución, que fue dictada en 1919, se incorpora el principio de igual trabajo por igual valor, y luego eso es plasmado en la normativa que se dicta en forma tripartita también, y que es el convenio 100, que es de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, que fue dictado en 1951. Ahora bien, esto se ve que, sin embargo, a pesar del dictado de este convenio, seguimos teniendo estos problemas en las brechas salariales. Entonces, ¿qué se nota? Que si sigue habiendo discriminación, lógicamente este convenio va a ser dificultoso de aplicarse. Por lo tanto, en 1958, notando este vacío legal, también se dicta un convenio que es ratificado por 171 países que establece la no discriminación en el empleo y en la ocupación. Todo esto, como bien mencionaba Carmen, luego es tomado por los principios y derechos fundamentales del trabajo que tienen que cumplir todos aquellos de los 189 países que forman parte de la Organización Internacional del Trabajo, sin perjuicio de que los mismos hayan firmado o no los convenios que mencionamos anteriormente. Entonces, vemos que a pesar de la existencia de toda esta normativa, por ejemplo, un 25% de los países de América Latina
tienen en sus legislaciones y en sus reglamentaciones normas que garantizan la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En un estudio realizado por el Banco Mundial en los negocios, la mujer y la ley del 2018, establece que hay varias barreras en el acceso de las mujeres a los mercados de trabajo. Por ejemplo, varias barreras legislativas en el acceso de las mujeres al mercado de trabajo. Por lo tanto, si no pueden acceder, menos aún vamos a lograr luego que tengan igualdad de remuneración. ¿Perdón? Creí que alguien había hablado. ¿Nos escuchan? Perdón. Escuchamos perfecto, adelante. Perfecto, disculpe. Bueno, entonces, por ejemplo, de todos los países analizados, 65 países tienen barreras en el sector minero, barreras legales de reglamentación en el sector minero para que las mujeres puedan acceder a dicha área de trabajo. Ocurre también en un 46% de países, 47 países respecto del sector industrial, en 36 países respecto del sector de la construcción, en 29 países con relación a la energía, en 26 países con respecto al agua y en 21 países con respecto al transporte. En algunos países de América Latina siguen existiendo, de América Latina y también globalmente hablando, siguen existiendo barreras para el ingreso de la mujer, para la realización de la mujer en trabajos nocturnos. Por ejemplo, un convenio que establece la prohibición de la mujer de trabajar en trabajo, bueno, valga la redundancia, en tareas que se desarrollan durante la noche, es el convenio número 4 de la OIT, pero que luego, debido a que se notó que ya estaba obsoleto, dado los diferentes cambios en la tecnología y en el mercado de trabajo, fue derogado posteriormente durante la conferencia de 2017. Sin embargo, hay algunos países que siguen teniendo esta dificultad. Entonces, como vemos, más allá del dictado de un montón de normas, sigue habiendo barreras en algunos países y voy a ir sintetizando porque no tengo mucho tiempo. Bueno, otra de las barreras que había nombrado, y esto es específicamente tanto para el ingreso de la mujer al trabajo como en lo que hace a la brecha salarial de género, que muy bien, que Hugo mencionó anteriormente, es que más allá de que las mujeres son el 65% en el caso de la participación en la escolaridad y también en las universidades, sin embargo se sigue viendo que esa participación no se ve reflejada proporcionalmente en el mercado de trabajo. Lo mismo se observa en cuanto a lo que hace a la rentabilidad de los estudios universitarios con relación al empleo respecto de los hombres y de las mujeres. Las mujeres que tienen título, un 45.1% de las mujeres que tienen título universitario, globalmente hablando, no participan en el mercado laboral, mientras que en el caso de los hombres en la misma situación, con título universitario, solamente un 12.7%, un 17.2%, disculpen, no participa en el mercado laboral. Entonces ahí vemos otra gran diferencia. Como también mencionaba Hugo, las diferencias van variando en cuanto a la brecha salarial de país en país. En América Latina esta diferencia entre los diferentes países es muchísimo más pronunciada. Por ejemplo, globalmente la brecha salarial cruda, ¿no?, es del 20%, cruda es del 20%. En América Latina hay muchos países donde las mujeres ganan entre el 60 y el 75% de lo que ganan los hombres. Por lo tanto, como vemos, la brecha puede ser entre el 25% y en algunos países llega hasta el 30%. Otro de los motivos que mencionaba Hugo y que me gustaría profundizar es cuando hablamos de trabajo doméstico, de tareas de cuidado, como también mencionó Carmen, que lo dice el informe del Centenario, o como bien dice la filósofa
Federica Clerici, esas tareas de trabajo doméstico no remunerado, que son aquellas que consideramos que realizamos por amor, pero que sin perjuicio de eso es trabajo doméstico no remunerado. Hugo mencionaba que de 30 horas en el hogar que se realizan de estas tareas, 27, si no me equivoco, lo anoté, son realizadas por mujeres y el resto 3 por los hombres. En América Latina, principalmente en estudios que ya hemos realizado a través del programa, que es la mujer en la gestión empresaria, se llaman estos estudios, y cuya base es uno de los estudios que está el link en la presentación de Hugo, que es la mujer en la gestión empresaria, tanto a nivel global como de Latinoamérica y de muchos otros países, que realizó ACTEM, que es el sector de actividades para los empleadores de la OIT. Esa es la base de los informes que luego hemos hecho nosotros por país. En el Cono Sur, Argentina, Chile y Uruguay, mayormente las mujeres realizan trabajo doméstico no remunerado o tareas de cuidado 6 horas, entre 6 y 6.5 horas por día, mientras que los hombres lo realizan 3.5. Por lo tanto, es mucho más difícil que tengan un trabajo a tiempo completo, y es lo que también explica lo que mencionaba Hugo anteriormente, entre la diferencia de que son 3 mujeres es una mujer cada 4 que tiene trabajo a tiempo completo, y es un hombre cada 10 que lo tiene. Bueno, ahí me equivoqué la proporción. El trabajo a tiempo parcial es un hombre de cada 10, y trabajo a tiempo parcial de las mujeres son 3, es una mujer de cada 4 que lo realiza. Bueno, ahí tenemos una de las razones. Si está más del doble del tiempo que el hombre realizando las tareas de trabajo doméstico, se le dificulta mucho más luego poder realizar trabajar durante la jornada completa. Bueno, y después, para complementar, por último, el tema de la rentabilidad, que como bien vos mencionaste, Diana, completamente el tema se aumenta la rentabilidad de las empresas, las ganancias, como bien lo mencionan un montón de estudios que mencionaste, McKinsey y entre otros, no solamente se benefician las empresas, sino que también se beneficia el país. Hay estudios del FMI que dice que si los países aumentaran la participación de la mujer en el mercado del trabajo al mismo ritmo que aquellos países de mayor participación, de que lo aumentan más rápido en los países de la región, entonces de esa forma en el 2025 habría un aumento del 26%, del 11% en el PBI, que serían unos 26 millones de dólares de aumento del PBI. Y por último, porque ya me quedan 2 minutos, respecto de las empresas, también en el último estudio que va a salir, el lanzamiento de dicho estudio del reporte de la mujer en la gestión y en el mundo de los negocios, que va a salir en mayo, va a ser publicado. El último informe global ha llegado, se ha hecho una encuesta en aproximadamente más de 13.000 empresas, en 75 países del mundo, y aquellas que han implementado iniciativas de igualdad de género han observado que hay un aumento en la productividad del 60%, un aumento del 56% en la habilidad para retener y atraer talento, un aumento del 54% en la capacidad que tienen las empresas de innovación y de renovación, y un 36% en la capacidad de evaluar acertadamente el interés y la demanda de los consumidores. Entonces, bueno, ya no teniendo más tiempo para continuar con esta explicación, me parece que entre todos hemos dado un panorama de cuáles consideramos que son los motivos, o sea, que pueden coadyuvar, más allá de otros que todavía no sabemos porque la brecha es inexplicable, que hay una parte inexplicable de esta brecha, podrían coadyuvar a que se esté dando esta amplia brecha
salarial y también en la participación del mercado de trabajo. Tenemos que considerar, y por último, es lo último que digo, que en América Latina la participación, la brecha de participación de las mujeres en el mercado de trabajo es del 26%. Y el 54% de las mujeres desarrollan tareas en el mercado informal o de trabajo informal. Bueno, muchas gracias. No, a ti, muchas gracias, María Victoria. Ya, ¿qué hago acá en el Facebook? Ya José te narra. ¿Estamos conectados? Ahora sí, no tiene que seguir. Dale inicio. Ya. Ella no te ha presentado todavía. Ya no me presento. Estamos teniendo un pequeño problema técnico con un micrófono. Ya, vuelta ya. Patricia, ¿nos escuchas? Ya estamos Hola, escuchando. sí, los escucho. ¿Me escuchas a mí, Andrea? Estamos escuchando perfecto, Diani. Lo que pasa es que no escuchamos la introducción a Patricia, entonces si pudieras repetir, maravilloso, gracias. Hola, ¿me escuchan? Ahora te estamos escuchando. Andrea, ¿me confirma si me están escuchando? Ya te estamos escuchando. Perfecto, ok. Fantástico. Entonces, bueno, decía, Patricia, antes de darte la palabra, que el cierre y, digamos, el panorama muy completo que nos presentaron Hugo, Carmen y María Victoria nos daba el abrebocas perfecto para poder entender desde la perspectiva empresarial esto cómo se come, cómo se maneja, cómo logramos establecer cuáles son esas diferencias en la remuneración entre hombres y mujeres, en qué niveles, en qué ocupaciones y cómo planificamos el cambio y luego cómo ponemos en marcha eso sin poner en riesgo el bolsillo de la empresa. Entonces, para ello te doy la palabra, Patricia, es gerente de recursos humanos del Banco W Colombia, que hace parte de una de las empresas del Programa Nacional de Certificación Equipares que se desarrolla en alianza entre el Ministerio del Trabajo, la Consejería para la Equidad de la Mujer y el PNUD en Colombia. Así es que adelante, Patricia. Ok. ¿Allí me ven, Diana? Ok, listo. Bueno, lo que pasa es que no tengo video yo aquí, ¿no? Sí, te están viendo. Ya Ahí estamos viendo perfecto. Puedes comenzar. Ok. Bueno, buenos días para todos. Como les decía Diana, yo hago parte del Banco W. De pronto, para generar el contexto a los que no conocen, nuestro banco es un banco de microfinanzas, un banco orientado a generar inclusión financiera en sectores productivos para trabajadores independientes, microempresarios y personas que se dedican a alguna actividad productiva. Entonces ofrecemos productos de microcrédito, crédito para estos microempresarios, ahorro y microseguros. Nuestro banco inició hace 39 años, en ese momento como una fundación, y de pronto para hacerlo relación con este tema de Equipares, quiero contarles que en ese momento inició inspirados en la red Women's World Banking,
que es una red mundial que busca la inclusión financiera a mujeres emprendedoras. En ese momento éramos la Fundación WW, iniciamos haciendo como créditos para las microempresarias de Colombia, mujeres. En este momento ya nosotros somos un banco y ofrecemos servicios de crédito a microempresarios, mujeres, hombres, pero así arrancamos. Llevamos 39 años de experiencia y somos banco hace 6 años. Y pues somos un establecimiento financiero, tenemos 143 oficinas a nivel nacional, estamos en Colombia y nuestra sede principal es en la ciudad de Cali. Aquí estamos operando a nivel administrativo, somos 2.300 colaboradores aproximadamente en nuestra planta de personal. Entonces, bueno, pues contarles un poquito nuestra experiencia. Nosotros arrancamos con todo el tema del sello Equipares y la intención de unirnos a este proceso desde hace más o menos año y medio, y formalmente iniciamos nuestro proceso ya de medición desde finalizando el año pasado. ¿Sí? En este momento estamos en la etapa en la que hemos recibido el diagnóstico, ¿sí? Ya se hicieron las encuestas, toda esta parte de diagnóstico, y hemos recibido los resultados y estamos trabajando en los planes de acción para cerrar las brechas y poder tener todo este proceso de certificación. Sin embargo, algo muy importante, y es porque nos interesamos en el sello, porque iniciamos pues como en este propósito Equipares. Nosotros como banco tenemos una estrategia de sostenibilidad que busca generar impacto social, económico y ambiental a los diferentes públicos de interés, y pues claramente uno de nuestros públicos de interés más importantes son nuestros colaboradores, y ahí enfocamos todas nuestras acciones. Lo que buscamos es promover en todos los procesos transversales que tienen que ver con el colaborador un trato equitativo, que ofrezcamos igualdad de oportunidades para todos. En ese sentido, vemos completamente relacionado el promover el sello Equipares, el promover la igualdad en todos los aspectos laborales de nuestros colaboradores, y por eso arrancamos este proceso de medirnos, de mirar en qué estábamos bien, en cómo hemos ido avanzando en cada uno de los temas. Porque estamos invitados, porque también pues queremos contarles que apenas estamos en el proceso, no hemos recibido el sello, estamos como en este camino, porque encontramos que uno de los resultados que más llamó la atención por parte de nuestros evaluadores fue nuestro índice salarial, que el resultado fue que está en un índice 0, es decir, no hay ninguna brecha entre hombres y mujeres en su remuneración salarial. Entonces querían que les compartiéramos un poco nuestra experiencia, cómo hemos hecho, cómo hemos avanzado en este propósito, y bueno, pues compartir un poquito cómo ha sido el proceso de este tema de salarios. Entonces, pues lo primero es contarles que cuando éramos fundación se venían manejando todo un tema de pago de salarios fundamentado en la antigüedad de los colaboradores, no en género, sino en antigüedad. Entonces, en algún momento cuando empezamos acá con estudio de salarios, a hacer un proceso mucho más formalizado, encontramos unas brechas muy grandes en los mismos cargos, donde habían personas más antiguas con un salario muy diferente a personas de pronto más nuevas con un salario diferente. Lo que empezamos fue a determinar el valor de un cargo en función de su contribución al logro de los objetivos de la compañía. Es decir, poder tener unas mediciones mucho más objetivas para poder valorar el cargo en ese sentido. Patricia, se pausó tu micrófono. Por favor, si puedes revisar. Ya. Hola. Listo, Hola. ahora sí. ¿A dónde iba? ¿Dónde quedamos? ¿Dónde quedamos? Quedamos en que las mediciones más objetivas, estabas diciendo. Ok, entonces lo que buscamos fue determinar el valor de los cargos en función de su contribución al logro de los objetivos de la compañía, y que nuestro objetivo principal era mejorar la equidad interna, que todos los cargos que tenían una función tuvieran el mismo salario independiente de quién lo ocupara. Entonces tuvimos unas reglas generales que son como la línea del proceso y lo que marcaron todo este proceso, y es que evaluamos cargos y no personas.
Y eso es fundamental porque lo que tratamos de hacer fue no sentarnos a pensar quién ocupa el cargo y qué tanta experiencia tiene, sino ese cargo, qué significa para la compañía, cómo contribuye. Y allí tuvimos en cuenta unos ítems o unas características, entonces el conocimiento requerido por cada cargo, qué habilidades requiere el cargo, qué definiciones realiza el cargo, qué nivel de supervisión requiere, qué riesgos tiene esa posición, qué toma de decisiones tiene la posición, qué sostenibilidad en el tiempo tienen sus resultados, cuál es el impacto de este cargo para la organización, es un impacto pequeño, es un impacto grande y qué influencia tiene en los resultados del negocio. Haciendo toda esa valoración objetiva de cada uno de los cargos, logramos valorarlos en un mapa de cargos y lograr determinar cuál es el salario de cada uno de los cargos. De allí viene un proceso, obviamente, esto les estoy hablando de hace 4 o 5 años que empezamos y donde encontramos entonces que dentro de los mismos niveles de cargos teníamos diferentes salarios y empezamos un proceso de ajuste de nivelaciones donde determinamos unos valores que hay que asignar a cada nivel de cargo para ir logrando cerrar esas brechas y que todos queden en un mismo valor en un mismo salario, que es el objetivo es estar en la mediana del mercado, entonces tenemos ese salario definido y allí estamos todos trabajando. Entonces, pues ha sido un proceso en el cual hemos ido trabajando desde hace 4 o 5 años haciendo ajustes y nos hemos mantenido siempre en esta línea de valoramos cargos y no valoramos, no personas, no miramos los ocupantes, sino el cargo y su contribución. Eso es como lo principal que puedo contarles. Sé que estamos cortos de tiempo y que no sé si tengamos tiempo para las preguntas, pero era algo muy, muy sencillo, muy corto para poderles ambientar sobre lo que estamos haciendo pues acá en el Banco W y que obviamente pues estamos abiertos a mejorar y a trabajar según las recomendaciones pues de este diagnóstico que nos han entregado. Muchísimas gracias, Andrea y Diana, y si hay preguntas quedo atenta. A ti, Patricia, muchas gracias por compartirnos la experiencia del Banco W. Creo que al tener esta posibilidad de ver un poco cómo están las cifras, cómo se ve desde la perspectiva sindical, cómo estamos trabajando con las empresas en nuevas metodologías, cómo hacemos estos análisis más allá de cómo abordar este tema con el mundo empresarial, que ha sido como la línea lógica de la webinar, desde la intervención de Hugo, luego la de Carmen, luego la de María Victoria y ahora la tuya, Patricia, cómo vamos de lo macro a lo micro. Esto nos permite entonces ya abordar algunas preguntas. Vamos a iniciar la sesión para profundizar en algunos aspectos que la audiencia nos está recomendando. Así es que voy a empezar por una pregunta que está dirigida a Carmen. Carmen, nos preguntan si existe alguna sistematización del trabajo que se ha hecho con Colombina y si hay algo que se pueda compartir. Bueno, tenemos sistematizadas las experiencias que hemos realizado en Perú y en Chile, y bueno, la de Colombina muy pronto. Creemos que vamos a terminar el proceso en julio, así que probablemente antes de fin de año vamos a tener buenos informes con esa experiencia que va a ser muy, muy interesante. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que no sé, ahí se las puedo dejar abierta tanto a Hugo como a María Victoria, si alguno de los dos quiere intervenir, y es ¿qué acciones se pueden desarrollar para avanzar en la eliminación de las brechas salariales de género desde la academia? ¿Ustedes qué perspectivas ven desde el rol de la academia en esta área? Bueno, vamos a compartir la respuesta entre Hugo y yo. Desde el punto de la academia se podrían realizar estudios para ver también cuál es esta brecha que no es explicable, en dónde radica. Como bien decía Hugo también en su presentación, hizo mucho hincapié en el tema cultural, uno de los temas que
en el que tenemos que profundizar es en los estereotipos culturales que existen. Entonces yo diría que no solamente en la brecha académica, sino que me refiero de estudios universitarios o de estudios que puedan hacerse, sino también empezar a influir en la currícula de la escolaridad, tanto primaria como secundaria y posteriormente en los estudios universitarios, hablando de cuál es el tema de la no discriminación, de los beneficios del mayor talento, de la existencia de mayor talentos en las empresas, y que para eso tiene que haber diferentes hombres, mujeres, razas, etcétera, que puedan intercambiar conocimientos y que de esa manera puedan crear un mejor producto y, por otro lado, muchísimo más innovativo, ¿no? Que respecto de ello hay pruebas varias. Y dejo a Hugo por si quieres playar. Y yo coincido tremendamente contigo, Vicky. Coincido muchísimo en la importancia del rol de la academia y en decir que si en gran medida este es un problema con raíces culturales, estamos frente a una moneda con dos caras, una cara un poquito más positiva y una no tan positiva. Porque lo bueno con la cultura es que es maleable, puede cambiar, la podemos moldear. Esa es la parte buena de la noticia. Hay una parte menos buena con esta noticia y es que sabemos bien, la cultura no cambia de la noche a la mañana. Va a tomar algunas generaciones hasta que el cambio suceda, pero no por eso deberíamos dejar de sentir la urgencia del problema. Hay que trabajar desde ya, tomando conciencia que estos cambios culturales van a tomar algunos años en madurar. Y entonces ahí el reto de el sentimiento de urgencia y la perseverancia que tenemos que poner aquí para en el mediano o largo plazo encontrar los frutos. Y entonces, si es que estamos convencidos de que este es un cambio cultural que se requiere y que va a tomar un tiempo madurar, hay que trabajar en las generaciones más jóvenes. Hay que trabajar, como bien decía Vicky, en el mundo de la escuela. También reduciendo sesgos, eliminando estos sesgos inconscientes a los que nos referíamos también en la presentación. Todavía es el caso, muy marcado, que las matemáticas son espacios predominantemente masculinos, mientras que la comprensión lectora, las humanidades son espacios predominantemente femeninos. No existen razones biológicas para que esto suceda. En gran medida, nuevamente, esto se explica por razones culturales. Entonces, ahí también hay un rol para la academia, para cambiar esas actitudes desde la escuela. Perfecto, Hugo y María Victoria, muchas gracias. Hay una pregunta que creo que también cualquiera de los tres, Carmen, Victoria o Hugo, la puede responder y tiene que ver en la incidencia de la maternidad en la deserción laboral de las mujeres y esto las implicaciones que tiene como en el camino de desarrollo profesional y el impacto que luego eso puede tener en las posibilidades de remuneración de las mujeres. ¿Ustedes cómo ven este tema y cómo abordarlo? Bueno, está la diapositiva que estuvimos mirando aquí con datos para Dinamarca que hablan claramente de una caída salarial de 10% que además no se recupera, es una pérdida que no se consigue recuperar. Ahora, podríamos decir, estos son datos para Dinamarca, una sociedad tan diferente a las nuestras latinoamericanas. Resulta que también hay evidencia para latinoamericana. Jorge Agüero y Mindy Marx tienen un análisis similar para América Latina, donde dicen que también hay unas caídas. Esto también tiene implicaciones en las decisiones que hombres y mujeres toman respecto de qué carrera seguir. Por eso es que las carreras pedagógicas, que son mucho más amigables a una relación trabajo-familia, son predominantemente femeninas. Entonces, por ahí también viene una tarea que hacer. Legislativamente, la tarea consiste también en equiparar las licencias de maternidad con las licencias de paternidad. Todavía en gran parte de los países de nuestra América Latina, las licencias de maternidad son muchísimo más generosas que las licencias de paternidad. Entonces, hay espacio desde esos múltiples ámbitos. Muy bien, Hugo, muchísimas gracias. Ahora para Patricia, si pudieras compartirnos algunos ejemplos de buenas prácticas que han implementado, ya nos contaste algunas de las prácticas que han implementado para abordar el tema del cierre de la brecha salarial, si pudieras contarnos algunas otras prácticas que han implementado en el camino hacia la igualdad, algunas que tú destaques. Gracias, Andrea. Pues mira, lo que nosotros consideramos es que hay algo fundamental y es que toda la empresa trabaje
pensando en la equidad laboral y que esto venga desde los altos directivos, que estemos conscientes todos de la importancia de un trato equitativo, de condiciones justas. Nosotros hemos venido trabajando hace más o menos 5 o 6 años en un cambio cultural, en lograr que la gente esté contenta y feliz haciendo lo que hace, que disfrute su trabajo, y eso incluye también un trato digno, un trato equitativo a todos los colaboradores. Entonces, en ese sentido, pues hemos hecho ajustes en las políticas de promoción, en temas de selección, hemos trabajado en temas de formación, pues hay muchos ejemplos, pero yo creo que lo fundamental es generar mayor conciencia desde los cargos directivos de la importancia de trabajar en la gente y ofrecer condiciones equitativas y justas para todos los colaboradores. Muy bien, conectando un poquito en línea con tu intervención anterior, una de las preguntas tiene que ver con cuando se asigna una remuneración de manera dice a ese potencial empleado o empleada, ¿están utilizando algún mecanismo para que no haya ese grado de subjetividad en la asignación salarial? ¿Tienen una escala o tienen algún otro mecanismo que evite que haya una asignación subjetiva del salario? No te escuché muy bien, Andrea, la pregunta, si me la puedes repetir. Hola, ¿me escuchas bien ahora? Sí. Hola, sí, ok. Entonces la pregunta es, si tienen algún mecanismo objetivo que les permita evitar que haya subjetividad en la asignación salarial. Ok, sí. Precisamente lo que yo les contaba es que es todo un proceso donde lo que se valora es el aporte del cargo, ¿sí? En función de su contribución al logro de los objetivos de la compañía. Y tenemos unas variables que medimos en cada uno de esos cargos. Entonces es un proceso completamente estandarizado donde miramos la amplitud y la profundidad del conocimiento que requiere cada uno de los cargos, qué habilidades requiere el cargo, qué definiciones tiene que tomar en su cargo, qué nivel de supervisión requiere, qué riesgo tiene ese cargo, y eso también pues lo valoramos en la toma de decisiones, la sostenibilidad en los resultados, el impacto, las áreas de impacto que tiene ese cargo, la influencia en los resultados del banco. Todo esto se valora, esto tiene un nivel de unos grados, unos puntos, y al final cada cargo queda con estos valores. De pronto ahí es importante que tengamos en cuenta, y es que somos como un comité, los que hacemos los procesos de valoración de los cargos, un comité con el cual buscamos eliminar las subjetividades de cada uno de los jefes. Entonces este comité se reúne y le da un valor a cada uno de esos cargos a nivel general. No involucramos a cada uno de los jefes porque cada uno puede tener una subjetividad distinta en ese momento. Perfecto, muy bien. Volviendo ahora a Hugo o a Carmen o María Victoria, ¿hay algún país que destaque sobre otros respecto a las disminuciones de la brecha salarial? ¿Algún caso de éxito en el mundo que valga la pena destacar en el esfuerzo que están haciendo? Bueno, a mí me parece que Canadá tiene experiencias muy interesantes, a pesar de que existen brechas, pero en algunos estados, como es un país tan grande, en algunos estados hay avances importantes, por ejemplo en Ontario, donde la legislación prevé no solamente el objetivo, sino también los programas, los medios necesarios para que se puedan instalar procesos de evaluación objetiva de los puestos de trabajo. Y también eso se realiza con la participación de las organizaciones sindicales. Por ejemplo, tenemos el caso de la organización CUPE, que trabaja en el sector público en Canadá, que tienen todo un equipo de evaluadores que realizan esto en todas las instituciones de trabajo en donde están sus afiliados. Entonces, hay por un lado recursos, por otro lado programas, por otro lado incentivos que hacen que en algunos estados de Canadá la implementación de la evaluación de los puestos de trabajo sin sesgos de género sean bastante avanzados. Y prácticamente nosotros lo tomamos también como un modelo. Muy bien, fantástico. De nuevo, para ustedes, colegas de la OIT, ¿dónde consideran ustedes que hay que hacer un poco más de
incidencia de modo que tal vez se logre universalizar las metodologías de aplicación que se están proponiendo de valoración de remuneración por igual trabajo, igual remuneración por trabajo, igual valor. ¿Dónde hacer incidencia más desde la perspectiva de la política o en qué sectores? ¿Dónde hay que generar los puntos de cambio para que digamos, logremos avanzar decididamente en la reducción de las brechas? Bueno, en principio yo creo que hay que concientizar y que hay que capacitar. Hay que capacitar, hay que influir más en las capacitaciones de esta herramienta, tanto en las organizaciones empleadoras como en las organizaciones de trabajadores y a los gobiernos, para que puedan evaluar y adaptarlas al contexto nacional. Eso como un principio. La capacitación es esencial, porque más allá de nosotros, desde la OIT, poder hacer la publicación de estas brechas, tanto en nuestra página web y la difusión por diferentes medios, luego es importante que los países tomen estas metodologías y las apliquen a la capacitación en sus propias y adaptándolas a las propias necesidades y características del país y de las empresas y del mercado de trabajo nacional. Eso por un lado. Y después, en las políticas, desde el Estado, esto es un trabajo que tenemos que realizar todos juntos. Acá, como bien mencionabas vos en el comienzo, Diana, esto no pasa solamente por responsabilidad social empresaria o por acciones de iniciativas de igualdad que puedan aplicar las empresas, sino que también, y lo mismo hablando, ¿no?, del sector trabajador, acá también necesitamos tanto los trabajadores como los empleadores, necesitamos a los gobiernos de cada uno de los países, y como bien mencionaba Carmen, va sentándonos, utilizando el convenio 144, que habla de la discusión previa de las políticas y el análisis y la evaluación de cuáles son las mejores formas para diseñarlas e implementarlas a nivel nacional, en forma tripartita, a través del diálogo social, poder implementar diferentes políticas adaptadas a las circunstancias nacionales. Pero esto es básico. Cada uno por su lado solo no lo vamos a lograr. Acá lo vamos a lograr si nos ponemos las tres patas, para decirlo de alguna manera, juntas a trabajar en esto. O sea, las tres patas principales del mercado de trabajo, los actores sociales y del mercado de trabajo, a trabajar juntos en forma consensuada y colaborativa para poder llegar a un diseño práctico para la implementación de estas políticas. De acuerdo, muy de acuerdo con lo que planteas, María Victoria. Patricia, vuelvo contigo. En el Banco W, ¿cuáles han sido los principales retos o desafíos que han enfrentado en todo este proceso de hacer la revalorización de los cargos, de ajustar todo el tema de la nivelación, si se han presentado resistencias y cómo las han manejado? Particularmente si han recibido resistencias por parte de los hombres, ¿cómo le han dado manejo? Bueno, no, yo creo que pues ahí hay un tema muy importante de darle manejo, y es un tema presupuestal, porque obviamente el cierre de brechas salariales implica pues hacer unas inversiones importantes, y eso hemos trabajado muy de la mano con nuestros directivos, con la junta directiva del banco. A nivel de los colaboradores en la implementación, no. Yo creo que para la gente ha sido algo que estaban esperando, porque no sentían que había justicia cuando había desigualdad entre la tarea que hacía uno y hacía el otro. Recuerden que yo les decía que nuestro problema no era un tema de género puntualmente, sino un tema de antigüedad, que los más antiguos ganaban más, que los más nuevos ganaban menos, así hicieran lo mismo. Pero nosotros lo que logramos fue pues explicar de dónde venía el proceso, cuál había sido todo el análisis, cuáles habían sido los criterios para la definición de los salarios, y llevar a la gente que estaba más bajita, irla subiendo a que llegara a su nivel de salario esperado. Yo creo que con una buena comunicación, con un buen entendimiento, la gente logra
tener una mejor asimilación de las decisiones y de igual manera, como les decía, parte de lo que la misma gente nos decía es no es justo que yo me gane esta plata y que mi compañero que hace lo mismo gane diferente. Entonces creo que las mismas personas lo han recibido muy positivamente. Muy bien, y ya para el cierre tenemos una gran cantidad de preguntas, vamos a compartirlas con nuestros panelistas y vamos a postearlas en nuestro Facebook para que podamos resolverlas todas, pero ya para el cierre quizás, y Patricia, vuelvo contigo, acá nos preguntan cómo se puede persuadir a la gerencia para que invierta en el cierre de las brechas de género, particularmente sin que se generen estas resistencias o esta batalla entre hombres y mujeres. ¿Cómo persuadir a la gerencia? ¿Cómo hiciste tú para persuadir a la gerencia? Lo que pasa es que no fue centrado en un tema de género, fue centrado en tener una política equitativa en los procesos y allí no hay discriminación para ningún tipo de prejuicios, ni sexo, ni raza, ni condición económica, o sea, todos somos iguales y todos debemos ganar lo mismo porque todos hacemos lo mismo y partimos de ahí. Entonces no fue mirado paguémosle lo mismo a los hombres y las mujeres, sino fue visto paguémosle lo mismo a los ocupantes de este cargo, sean hombres o sean mujeres, ¿sí? Entonces desde ese punto de vista pues es que lo hemos trabajado. Bueno, ¿no? Bien, muy bien, Patricia, muy bien a nuestros panelistas, un panel de lujo, como lo dije. Creo que ha sido un viaje muy interesante abordar el tema de la brecha salarial como una brecha persistente, es un problema que definitivamente necesita un abordaje y soluciones estructurales y de fondo desde todas las perspectivas, desde lo normativo, desde el tema de la política, desde el trabajo articulado entre los distintos sectores, el privado, el sindical, el público, pero además también de acción concreta a nivel de las empresas, ¿no? Que es realmente donde suceden las cosas, a nivel de los empleadores. Entonces, creo que esto nos deja muchos elementos para la reflexión. Queremos agradecerles a todos nuestros panelistas, agradecerles a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy por sintonizarse. Y como les anunciábamos, todo el video va a estar colgado en nuestra página de Facebook y allí vamos a terminar de responder las preguntas que nos quedaron pendientes porque fueron bastantes. Así es que una feliz mañana y un feliz resto de día para todos y todas. Muchas gracias. Gracias. Hasta Gracias, luego. Diana. Gracias, Andrés. Oh.